amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bobri y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Cuña de peones. Técnica para combatirla. Para concluir el tema de la cuña de peones que hemos tratado en algunos vídeos anteriores, estudiaremos las siguientes dos partidas y un fragmento de otra. Ellas nos demuestran las formas de lucha en este tema estratégico. Este es un buen ejemplo de cómo jugar contra una cuña de peones. Y, por supuesto, no crearla por parte del blanco, como ocurrió aquí por parte de Alatorsev contra Levenfish en la ciudad de Tbilisi en el año 1937. Comenzó con D4, caballo F6 y C4, E6, G3, alfil B4, jaque, alfil D2, alfil por D2 y caballo por D2, caballo C6, caballo G a F3, D6, alfil G2, E5 y ahora D5. Sobre este movimiento, el gran maestro del pasado, Romanovsky, hizo los siguientes comentarios muy instructivos. Esta invasión en forma de cuña no está suficientemente fundada aquí. Tendría sentido si después de eso las blancas pudieran jugar, por ejemplo, el avance E4 y F4 y comenzar una rápida ofensiva en el centro del tablero. Una cuña debería restringir a las piezas negras, pero aquí la principal idea, el confinamiento del alfil del rey negro, está ausente, puesto que, como se dan cuenta, las negras no tienen ya, han cambiado su alfil de casillas negras. Esto lo pongo yo. Jugar D5, continúa Romanovsky, de las blancas limitan el alcance de su alfil G2, pero no al alfil del oponente. Continúa Romanovsky, solo me gustaría agregar que si no hay un alfil de casillas oscuras, la colocación de peones en las casillas claras es bastante arriesgada. Por eso sería mejor jugar en lugar de D5 el avance E3 apoyando el centro. Podría tener la siguiente continuación: E por D4, E por D4, dama E7 jaque, dama E2, con casi las mismas oportunidades para ambos jugadores. Hasta aquí los comentarios del gran maestro Romanovsky. Continuamos con la partida después de D5, caballo E7, enroque corto y enroque corto. E4. Las blancas no perciben el peligro y crean una cuña de peones en las casillas blancas. Siguió por parte de las negras caballo D7. Ahora las negras proceden inmediatamente a llevar a cabo el plan típico relacionado con el avance F5. Siguió caballo E1. La idea es evidentemente llevar el caballo a D3 y presionar en F4 con el peón. Pero las negras se anticipan y juegan F5. El blanco continúa con su plan de caballo D3, que ahora es un error estratégico. Mejor hubiera sido la captura E por F5, caballo por F5 y ahora caballo D3, obteniendo la casilla E4 como compensación a la de D4 del negro. Luego de caballo D3, el negro entonces se apresura y avanza F4. Este se apresura es que no le da tiempo a las blancas de volver a capturar en F5. Este avance es una herramienta típica. Las negras interfieren en el plan de las blancas relacionadas con el avance de F4 y preparan una ofensiva de peones en el ala del rey. Ahora, el blanco jugó G por F4. Generalmente, a un error viene otro error, y este es otro error.
Las blancas no tenían que tomar este peón y jugando sencillamente el avance F3, G5 y alfil H3 todavía podían esperar y luchar por un juego igual. Pero este cambio en F4, que fue respondido claramente con E por F4, se ve que ahora, además de la ventaja básica de la posición de las negras, la oportunidad de un juego activo en el flanco rey, se agrega una más, el fuerte puesto avanzado en E5, lo cual le facilitará a las negras la ubicación allí de una de las piezas. Siga hasta el final de este vídeo para que vea cómo las negras le dan utilidad a esa casilla. Luego de caballo F3, caballo G6, los dos caballos miran hacia la casilla E5. Total dominio conjuntamente con el peón de D6 y después de torre C1, dama E7. Se incorpora la dama al dominio de dicha casilla. Torre E1, caballo D a E5, caballo F por E5, caballo por E5 y F3. Aquí vemos cómo la posición de las blancas cada vez va siendo peor debido a que su alfil de G2 es muy malo respecto al alfil de C8 del negro, quien jugó ahora B6, caballo por E5 y dama por E5, dama D2. El blanco intenta corregir la situación mediante el cambio de piezas, pero esto no le ayuda. Siguió ahora alfil D7 y dama C3. Trata de corregir sus errores estratégicos con la cuña de peones, pero nada de esto le va a servir. El negro le da apoyo a su dama de E5 con torre F de 8. En la casilla E5 debería haber siempre una pieza, o al menos tenerla controlada y dispuesta para ir allí. Solo en este caso se puede aprovechar la brecha que ha abierto la cuña de peones que están en E4, D5 y C4. Siguió el cambio de dama, que era la idea del blanco, dama por E5 y torre por E5. Ahora la torre está bien apoyada aquí y veremos cómo esto ayuda a las negras a su actividad en el ala de rey. A3. Jugaron las blancas. Prepara el avance en el ala de dama, pero deja escapar un golpe táctico que se puede presentar en este tipo de cuña por medio del sacrificio del peón a C5 y después de D por C5, entonces B4. Las negras mantienen ventaja, pero las blancas activan el juego con posibilidades de luchar por una igualdad. Luego del avance A3 siguió A5, que limita dicho avance, puesto que B4 facilitaría la actividad de la torre de A8. B3 impidiendo que le fijaran los peones en B2 y A3. Rey F7. El rey se dirige al lugar de la torre. Se beneficiará al máximo de la casilla E5. Siguió rey F2, rey F6, rey E2 y torre H5. Con este movimiento que ataca el peón de H2 se libera la casilla E5 para el rey. Torre H1 y rey E5. La cuña de peones se mantiene intacta, pero ha permitido el paso del rey a través de las casillas negras que ha dejado a su alrededor. Rey D3, controlando casillas centrales para que el rey negro no entre allí, pero llegará. Ahora jugaron H6. Una vez mejorada la posición del rey, las negras proceden a una ofensiva de peones decisiva en el ala del rey. H3. Esto debilita G3, que se convierte en un punto de apoyo para la torre negra, que rápidamente lo aprovechará jugando torre G5, torre H2 y torre G3. Vaya torre más bonita ubicada en esa posición. H4, torre G8. Prepara la ofensiva de G5
apoyado por la otra torre. Rey E2, G5, H por G5, H por G5, rey F2 y G4. Continuó torre H5 jaque y rey D4. El rey penetra en la retaguardia enemiga y el juego se termina rápidamente. Continuó todavía con torre D1 jaque. Pudiera parecer que la intrusión de la torre en H7 podría favorecerle, pero a esto seguiría G por F3, alfil por F3 y alfil G4. Luego de alfil por G4, torre 8 por G4, las negras darán cuenta de los peones blancos del ala de dama. Por lo tanto, no hay solución en esta posición y dieron jaque con la torre en D1, a lo que siguió rey C3, torre H7, G por F3 y alfil F1. De nada valdría capturar ese peón con alfil por F3 por la simple combinación torre por F3, rey por F3 y alfil G4, con lo cual la torre D1 sale del tablero. Así que alfil F1, rey C2. Fíjense hasta dónde ha llegado el rey gracias a la debilidad de las casillas negras que propició la cuña de peones y el cambio en F4. Todavía siguió torre D3, alfil H3. Elimina la defensa de la torre D3 ganando material. Continuó o finalizó la partida de la siguiente forma: torre por F3 jaque, rey por F3 y alfil por F1. Las negras están completamente ganadas. Siguió aún los siguientes movimientos: torre por C7, torre F8, defendiendo el peón pasado, que es muy importante también, el de F4, torre C6, rey D3, torre por D6, alfil E2 jaque. El alfil se hace valer, rey F2, F3. Con esto la partida ya debía haber terminado, pero la resistencia del blanco todavía fue la siguiente: torre H6, torre G8, torre H2 y rey por E4. Torre H4 jaque, rey D3, torre H2 y torre G6. Después de este movimiento, las blancas abandonaron, puesto que sencillamente el rey marchará hacia el ala de dama para capturar los peones de las blancas. Una interesante partida que demuestra la técnica de cómo luchar contra la cuña de peones en el centro y, además de eso, cómo no se debe hacer determinadas estrategias con las blancas en esa cuña, puesto que, como la captura en F4, permite la ocupación de las casillas negras que quedan alrededor de la cuña. El resto de las partidas, una partida y un fragmento conjuntamente con esta, se las dejo en el blog para que la descarguen en formato PGN y la estudien tranquilamente en su casa y en su tablero, y así no hacemos tan extenso el vídeo, que espero les sea de utilidad. Nos veremos después en otro tema de cursos gratis con ajedrez con Bowdy. Chao.